paciente de mis microorganismos, de mi flora bacteriana, bien sea propia o transitoria, porque acuérdense que hablamos de la flora transitoria que se pega en mis manos, en mi cuerpo, cuando yo toco a un paciente. Bien, en el momento que yo me lavo las manos, esa flora desaparece, esos microorganismos desaparecen. ¿Ok? Entonces, para protegerme yo, ¿cuál sería lo indispensable? A ver, repítanmelo. Guantes, los lentes, para protegerme yo. Guantes, lentes y bata. Y bata, porque la bata me va a proteger si es una buena bata. Porque a veces andamos con una batica que parece en gasas, ¿no? Entonces uno anda muy protegido, no te estás protegiendo de nada. La bata tiene que tener ciertas características. Para protegerme yo, esas tres. ¿Y para proteger al paciente? Tapabocas, lo estoy protegiendo de mis secreciones. Ajá, ¿qué más? El lavado de las manos es para los dos. Con el lavado de las manos yo me protejo y protejo al paciente. Buenos días, adelante. Ajá. ¿Cuál otra sería para proteger al paciente? Lavado de las manos. ¿Cuál sería para proteger al paciente? Mascarilla. El mismo uso de los guantes. Y cuando digo Cipro no es la marca, son bolsas autosellantes, sería lo correcto decir. Bien, de manera que yo la pueda sellar y allí yo pueda colocar toda la ropa contaminada del paciente. ¿Cuál ropa creen ustedes que estaría contaminada? La que lleva puesta, ¿qué más? Sábanas de ese paciente, las fundas, la almohada, todo eso para mí es ropa contaminada. Pero me dirán, pero es que no tiene sangre. Ajá, no tiene sangre. Pero ¿qué pasa con los otros fluidos biológicos? Puede tener sudor, puede tener saliva, puede tener orina en caso de bebés, muy en caso de ancianitos también, que se hacen pipí solitos. Manejo de material cortopunzante, que esa es otra cosa que a mí me preocupa muchísimo, muchísimo, muchísimo. En la papelera. O en una bolsa que cuelgan. Y ustedes o en un envase de refresco. ¿Ok? Me están nombrando todas las cosas que yo he visto. Para el manejo del material cortopunzante deberíamos utilizar este tipo de dispositivos. Son dispositivos que son duros, ¿bien? Que se tapan y una vez tapados yo no lo puedo destapar. Por supuesto yo no le tapo porque es el que uso para la práctica. ¿Bien? Algunos traen para sacar la aguja, coloco aquí la agujita, le das la desenrosco y la aguja cae, o sea que no la lleno solo de inyectadora, pero si la inyectadora tiene sangre sí la tengo que meter aquí, ¿ok? Hojillas de bisturí, todo lo que sea pulso cortante. Yo tengo este tamaño porque es el fácil para las prácticas, pero deberían haber, incluso hay de 6 litros, de 13 litros, de 15 litros grandes, donde yo pueda descartar que es el que debe estar, por ejemplo, en el laboratorio, donde toman las muestras de sangre, todas las jeringas deberían ir allí, ¿bien? Aquí yo colocaría solo las agujitas, ¿bien? Cuando estoy cumpliendo quimio, cuando estoy haciendo algo, yo le coloco aquí solamente la agujita y descarto la aguja, porque si la lleno de jeringas no me dura absolutamente nada. Eso serían entonces las medidas, las precauciones universales de seguridad que yo las debo tener. ¿Qué pasa si yo llego al hospital y lo que consigo es una bolsita colgada para ir a echarlas aquí? ¿Qué creen ustedes que pueden hacer? ¿Seguir echando ahí agua? Encapsulando las jeringas con el riesgo de pincharme yo. ¿Qué harían? ¿Qué harían? A ver. Pues reclamar que nos dieran. Más que reclamar, demandar. La palabra es demandar. Demandarle a la institución, sea cual sea del gobierno, sea pública, sea privada, sea lo que sea. Ustedes deben demandar por su propia seguridad el tener los dispositivos para el descarte de material pulso cortante o pulso penetrante, como ustedes lo quieran llamar. Hablamos de agujas, hablamos de bisturí y hablamos de material que esté contaminado en un momento determinado por sangre o por semen. Estoy hablando de pabellón, estoy hablando de cuidados intensivos, estoy hablando de salas de emergencia, sobre todo en esas salas donde por la premura, por la característica del paciente, yo tengo que actuar muy rápidamente. Entonces, más a mi favor, allí tendrían que estar los dispositivos de bioseguridad. Jamás, y les repito, jamás de los jamases reencapsulen una aguja. Y jamás de los jamases coloquen esa aguja en una papelera.
piensen en la persona que va a recoger esa papelera, que es el personal de limpieza. Y no solamente el personal de limpieza, el que se lleva esa bolsa hacia el camión de la basura y el que va a manipular después esa basura, que no sabemos que ese material punzocortante que está contaminado con fluidos biológicos debería tener un tratamiento especial, bien de incineración o bien de enterrarlo con ciertas condiciones sanitarias. Yo en Venezuela no lo he visto. Aquí yo no sé dónde llega la basura, pero al menos hasta donde es mi competencia, que es entregarle la basura a la señora o el señor de limpieza, yo debo garantizar que ese señor o esa señora no se pinchen. Entonces jamás coloquen una aguja dentro de una papelera. Llévensela, colóquenla en un frasquito de vidrio, pónganle cloro, pero no pongan esa aguja en una papelera, por el amor al cielo. ¿No será que es encapsular una jeringa? Encapsular una jeringa es volverle a poner la aguja. Yo voy a administrarle al paciente y yo tengo la aguja así, ¿bien? Tome la muestra, suponte, o lo hice, lo que sea. Entonces uno tiene la mala costumbre de hacer esto. Chuc. Volverle a colocar la cápsula protectora o capucha protectora, como ustedes quieran hacerlo. Eso no se hace. Porque en el momento en que yo le voy a poner la cápsula, me puedo pinchar. ¿Y quién les dije yo que era el personal más importante para mí? Yo. Entonces, hay ciertas técnicas que de pronto se las enseño porque no van a tener el dispositivo. Y es no hacerlo así, sino hacia allá. Fíjense que yo coloco la agujita aquí, la metí, pero no así poniéndola, sino que las dos punticas, yo agarro las dos punticas aquí y la meto. Y después con cualquier cosa, empujo. Si es un yelco, que es lo que vamos a utilizar dentro de un ratico, uno el yelco tampoco debería encapsularlo de nuevo. Pero cuando yo tengo la capsulita allí, yo simplemente la agarro, si ella se deja, y la levanto. ¿Bien? Y así voy y la descarto. Pero no se debe encapsular una aguja jamás. Traten de no hacerlo jamás. ¿Bien? El problema de la botella de Coca-Cola es que es plástica y es flexible. Entonces o sea, es igualito, puede atravesar la botella. Bien, hay unas garrafas de cloro, de estos productos domésticos que son duras. Bueno, si no tienen más nada, una de esas garrafas, pero que sea dura. Y jamás llenarla hasta arriba, que es la otra cosa que yo veo. Jamás llenarla hasta arriba. Fíjense que esta dice llenar hasta aquí. Entonces no debo pasarme de ese nivel. Y si es una botella de Coca-Cola lo que estoy usando, valga la propaganda para la Coca-Cola, llenarla nada más hasta una cierta parte, no llenarla hasta arriba y colocarle un chorrito de cloro, que el cloro inhibe la reproducción del virus HIV. Aunque el virus de HIV con la luz solar, con la luz, muere muy rápidamente. Fuera de la sangre ese virus muere muy rápidamente. Pero ¿saben cuánto tarda el de la hepatitis C? Mucho tiempo se mantiene activo, incluso en sangre seca. Entonces hay que tener mucho cuidado. Vamos entonces a ir ya de plano a lo que es la vía endovenosa. Vamos entonces a decir que la vía endovenosa es una técnica invasiva que permite disponer de una vía permanente, de acceso al árbol vascular del paciente. Todos sabemos o deberemos saber por anatomía que nosotros tenemos un árbol vascular constituido por venas, por arterias, que siempre voy a tener una vena al lado de una arteria. Yo siempre voy a tener vena, arteria, nervio, y voy a tener el van, lo que uno llama el van. Uno dice aquí está la vena, aquí está la arteria, al lado está el nervio. Acuérdense de esa asociación, van. Significa vena, arteria, nervio. Yo siempre voy a tener por anatomía, bien, vena, arteria y nervio. Siempre, cuando ustedes se palpan, agarren aquí en la fosa cubital, pónganse aquí y se palpan la arteria. A ver, ¿quién lo hace? ¿Quién me dice dónde tiene su arteria para buscársela yo? Búsquense la arteria. No, la arteria se palpa, la arteria no se ve. ¿Por qué? Porque la arteria siempre va a estar más profunda que la vena. Por anatomía. ¿Y por qué por anatomía? Porque a veces nosotros pinchamos por anatomía. Uno sabe que aquí está la basílica y que está la cefálica. Entonces uno pincha, uno dice aquí está. Palpo la arteria
y pincho al lado. Al lado hay una vena, siempre. Eso es lo que hace uno, que uno dice que pincha por anatomía. ¿Ven? Se palparon la arteria. La arteria es la que lleva la pulsación. ¿Cuál es? Sí, la arteria es la que pulsa. Aquí la tiene, muchacha, grandísima y buenísima. Ujú. Suavecito, no la apretes mucho, porque si la apretas mucho, ajá, fíjense que ya se la sintió aquí, esta es la medial. Bien, esta es la arteria medial, pasa por todo el centro de la fosa cubital. Entonces, bueno, si quieren convertirse en expertos canalizadores de vena, apréndanse la anatomía de los brazos y de las piernas, aunque en las piernas no se debe pinchar, pero en un momento determinado por emergencia van a tener que hacer. ¿Ok? Me pincharon una vez en el pie. Sí. El objetivo principal es la administración de medicamentos, fluidoterapias, hemoderivados, extracción de muestras sanguíneas, lo que vimos al principio de la actividad. ¿Ok? Ajá. ¿Qué es la cateterización venosa periférica? Es la introducción de un catéter biocompatible en el sistema periférico. Tiene fines diagnósticos y fines terapéuticos. Fines diagnósticos, extraer muestras de sangre la mayoría de las veces. ¿Y fines terapéuticos cuáles son? ¿Administrar qué? Medicamentos. Ajá, ¿qué más? Extraer sangre. Extraer sangre, ajá, ¿qué más? Tomar muestra. Si es tomar muestra, ¿dónde estaría? En el diagnóstico. Ajá, ¿y en los terapéuticos? Administración de anestesia. Ajá, medicamentos, ajá. Hidratación, ajá, ¿qué más? transfusión de sangre. Hemoderivados, o hemocomponentes, como los queramos llamar. Bien, zonas anatómicas de implantación. Por eso es que les digo que se tiene que sí o sí aprender la anatomía del sistema vascular, al menos de los brazos, que son los sitios donde nosotros tomamos vía. Nosotros tomamos vía en la parte anterior de la mano, ¿bien? Tomamos vía en la parte anterior del antebrazo y tomamos vías en la fosa cubital, ¿bien? Entonces, en el dorso de la mano, ¿qué vamos a tener? Tiene la ventaja de que daña mínimamente el árbol vascular, pero permite diámetros menores de catéter. Yo aquí no puedo poner un catéter 14, ni siquiera en un hombre. Vamos a romper esa vena. Tenemos que colocar aquí un catéter 22 o un catéter 24. Ya vamos a hablar un poco del número de los catéteres. Además de eso, limita el movimiento y puede variar el flujo según la posición. ¿Por qué? Porque si yo la tomo una venita acá, cuando el paciente doble la manito con cualquier movimiento, él va a interrumpir el flujo de la solución. En el antebrazo es muy cómoda para el paciente, garantiza un flujo constante, sin embargo causa mayor daño al mapa venoso del miembro superior. Nosotros aquí podemos ver las venas de la región dorsal de la mano, tenemos la cefálica, tenemos la basílica, si quieren se las van buscando ustedes, o agarren uno de los varones que se les deben ver mejor. Entonces tengo la cefálica, fíjense que la cefálica es la que viene aquí, es la misma que me va a continuar arriba, y tengo las venas del arco dorsal de la mano. Acá, ¿cuáles serían? Ahí yo no veo. La basílica, la medial y la... ¡Ay, se me fue! La cefálica. Son las mismas de la mano, porque acuérdense que el árbol bronquial precisamente es eso. Cuando nosotros, el árbol bronquial, ¿cuál es el árbol vascular? Nosotros tenemos una vena grande que después se convierte en dos venitas pequeñitas y estas en veninitas, ¿bien? Entonces, la basílica empieza aquí y termina. Aquí arriba se me convierte en la humeral, ¿bien? Voy subiendo y se me convierte en la subclavia. Entonces, mis hijos, apréndanse un poquito la parte de anatomía para que puedan ser un poquito mejores, ¿ok? Dale, la que sigue. En la fosa cubital, que hablamos que dijimos que la fosa cubital es esta, admite mayores diámetros de catéter y su canalización es muy fácil, ¿bien? Porque son venas gruesas, son venas grandes, ¿bien? Presenta el inconveniente de que el daño al árbol vascular es mayor, es importante, y también me varía el flujo según la movilización del paciente. La canalización de venas de los miembros inferiores es muy inusual. No se deberían tomar venas en los miembros inferiores por la fragilidad y por riesgo de crear o acentuar problemas de retorno venoso. ¿Qué pasa con las venas de los pies, de los miembros inferiores? Acuérdense que las venas de los miembros inferiores tienen valvas
¿bien? Tienen valvas, ¿bien? ¿Qué hacen esas valvas? Cuando la sangre viene, cuando se aumenta el retorno venoso, cuando la sangre regresa hacia el corazón. Como tienen que vencer la gravedad, porque generalmente estamos de pie, aunque estemos sentados o lo que sea, las venas de los miembros inferiores tienen que luchar contra la gravedad. Entonces ellas tienen valvas. Es decir, que ellas vienen hasta acá, se abren, cuando la sangre llega, ellas se cierran. ¿Sí saben lo que es una válvula cheque de una casa? Okay. Es parecido a eso, ¿ok? Aquí se cierra, sube, se cierra, sube, se cierra. ¿Qué pasa si nosotros pinchamos los miembros inferiores? Podemos pinchar una de esas válvulas y no nos damos cuenta. ¿Bien? Por un lado. Por otro lado, si se produce una flebitis, sea química o sea infecciosa, yo voy a dañar esa válvula también por un proceso infeccioso o por irritación química. Entonces dejo al paciente ¿con qué? Con unas madres venas varicosas. La vena varicosa no es más que eso, que la valva se daña por X, por cualquier cosa, se obstruye, no se daña. ¿Bien? Entonces yo puedo hacer el mismo efecto. Entonces en los pies, en los miembros inferiores, no debemos cateterizar vía, excepciones, los niños, porque los niños todavía no tienen muy bien desarrolladas las valvas, y porque los niños es más difícil cateterizar vía. Entonces nos tenemos que valer de los miembros inferiores. Pero en ancianos jamás tomen vías, ya de por sí ellos tienen varices, ya de por sí ellos tienen problemas, entonces en los ancianos jamás me tomen, por favor, vías en los miembros inferiores. Excepción que esté en riesgo la vida del paciente. Les llega un paciente, no sé, chocado, hipovolémico, necesitan reponer volemia, necesitan administrar un hemodiderivado, bueno, y no les queda más remedio, le están salvando la vida al paciente. De resto, no lo hagan, ¿ok? Ajá. Para la elección del catéter, ¿cómo vamos a decidir nosotros cuál es el catéter que voy a utilizar en un momento determinado? A ver, ¿se les ocurre algo? ¿Cómo elegirías tú un catéter? Me vas a pinchar a mí. Dependiendo del grosor de la vena y dependiendo de la edad del paciente también. Dependiendo de la edad del paciente, dependiendo del grosor de la vena, dependiendo de las condiciones del paciente. Imagínense ustedes un paciente que les llega con una herida de bala abdominal y ustedes necesitan tomar una vía. ¿Le van a poner un catéter 24? No. Tienen que poner un catéter 14, porque necesito administrar grandes cantidades de fluido en ese paciente para recuperar la volemia o bien para administrar hemoderivados. Entonces van a depender de muchas cosas. La elección del catéter depende de muchas cosas, ¿ok? Se debe elegir el catéter venoso periférico valorando el acceso y calibre de la vena. Lo primero que yo hago es valorar al paciente, a ver cómo ese paciente tiene las vías. El grosor de un catéter estándar oscila entre 14G y 26G. ¿Saben lo que significa G? El calibre. Gauss. Significa G es Gauss. Es un término en inglés que significa calibre y se expresa por su inicial G. Si ustedes toman un catéter cualquiera, bueno, un catéter decente, fíjense que te dice 22G. Significa que el calibre es 22. ¿Pero 22 qué? ¿Centímetro? ¿Milímetro? No, son milímetros. ¿Ok? Son milímetros. Y el valor es inversamente proporcional al grosor de la aguja. Es decir, entre mayor es el Gauss, menor es el calibre del catéter que ustedes van a elegir. Así vamos a tener entonces de 25 milímetros, la longitud es 25 milímetros, el calibre es 22 Gauss, que es 0,9 milímetros, y el color es azul. Con los colores, cuidado, porque ahorita están saliendo al mercado unos catéteres chinos que no se adaptan a las normas internacionales de los colores. O sea, ellos les cambiaron los colores, no sé por qué causa. Bien, porque internacionalmente esta es la clasificación de los colores. Longitud 32 milímetros, calibre 20 Gauss, es decir, 1,1 milímetros, y es rosa. Y así consecutivamente hasta que llegamos de pronto a un 14, que son 45 milímetros, 2,0 milímetros, o sea que va muy grande, y el color generalmente es naranja. Y hay uno 16, ¿no? Sí, ahí no se lo puse porque es el... Ok, tenemos 14, 16, 18, 20, 22. Son los que se conocen, al menos que se conocen en Venezuela. Porque hay otros calibres que aquí no llegan o nosotros no los hemos visto. Bien,
Entonces, partimos del punto de que el valor es inversamente proporcional al tamaño. Repito, mientras más grande el número, ¿más qué? Más pequeño es, más fino es el catéter, porque la longitud también varía de un fabricante a otro. Ustedes pueden tener catéteres de 1 pulgada, a todas estas, ¿cuánto es 1 pulgada? 2 centímetros y medio. Aproximadamente 2 centímetros y medio, como podemos tener de 1/4, de 1,5, también eso sí va a depender del fabricante. Buenos días. Chica, en el frente hay sillas. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a elegir entonces? Para seleccionar el sitio de punción, elegimos preferiblemente las extremidades superiores, ¿bien? Evitando zonas de flexión. Eso también es relativo, porque les repito, si yo tengo en emergencia a un paciente en shock hipovolémico, yo tengo que colocarle un catéter 14, y un catéter 14 no me entra en una mano, tengo que agarrar la fosa cubital, que es donde tengo las venas de mayor calibre, ¿ok? Espera que la chica entre. No canalizar. ¿Será aquí? Sí, si quiere escribir, que se acerque para acá con las chicas y se... Ajá. No canalizar venas varicosas, trombosadas ni utilizadas previamente. ¿Bien? Cuando yo estoy valorando al paciente, yo tengo que ver, esta vena ya la pincharon, esa vena yo no la toco, dejo que se recupere. ¿Bien? Porque cuando nosotros atravesamos la vena, estamos atravesando la íntima del vaso y producimos lesión. Por muy limpia que sea el pinchazo, por muy rapidito que haya sido, por muchas técnicas que yo haya tomado, la sola presencia de un cuerpo extraño dentro de esa vena va a producir lesión de la íntima del vaso. ¿Y saben lo que es la íntima, no? Bueno, mira, mi amor. No tengo la lista. Es la parte más interior de las capas de la vena. ¿Bien? ¿Qué más vamos a tomar en cuenta? Tomamos en cuenta el tipo de solución a administrar. ¿Es una quimioterapia? ¿Es un concentrado de Matías? ¿Por qué? Porque si yo voy a pasar un concentrado de Matías, no me va a pasar en un catéter 24 ni en un catéter 22. Tengo que utilizar 1,20 o 1,18. ¿Bien? ¿Por qué? Porque los concentrados de Matías, como su nombre lo indica, son glóbulos rojos, sin plasma. Entonces yo tengo que ver, voy a administrar unas plaquetas, las plaquetas pasan fácilmente en un catéter 22, pero voy a placentrar un concentrado globular, ese no me va a pasar en un catéter 22. Tengo que agarrar una vía grande, una vena grande con un catéter grande. ¿Ok? Tomar en cuenta la edad del paciente. En los niñitos se utilizan generalmente catéteres 22 y catéteres 24, porque los niños precisamente ellos tienen venas pequeñitas, ¿bien? Así como la actividad, la movilidad, la agitación, la alteración del nivel de conciencia, eligiendo la zona menos afectada. En un bebé no tomen la fosa cubital, pues es una vía que les va a durar 4 horas. Porque por mucho que le coloquemos un inmovilizador, bien, la tablita que le colocamos aquí abajo, el muchachito no tiene conciencia de que yo le tengo una aguja allí, que si se le sale, la perdió. Un ancianito, revisen el ancianito si su nivel de conciencia está bien. Hay ancianitos que tienen Alzheimer o que tienen demencia senil, entonces yo no le tomo la fosa cubital. Trato de buscar la zona del antebrazo, que es la zona que menos se pierde. ¿Por qué? Porque es la que menos afecta la movilidad del paciente. Tome en cuenta la probable duración del tratamiento. Si es un tratamiento que estoy revisando las indicaciones médicas y me dice Maxipime 1 gramo cada 6 horas por 10 días, yo tengo que ver por dónde voy a empezar. Dijimos que aquí era donde se produce menor daño, ¿verdad? Entonces yo empiezo por la mano. Y como es solo para el Maxipime, que es un antibiótico que lo voy a diluir en solución fisiológica, yo puedo usar un catéter pequeño, yo puedo usar un catéter 22, sea adulto, sea niño, sea lo que sea. Entonces, todas estas cositas ustedes me dirán como que me están bombardeando con muchas cosas, pero son importantes en el momento de elegir dónde voy a tomar una vía. Y poco a poco, a medida que ustedes lo vayan haciendo, lo vayan trabajando, vayan estando dentro de sus pasantías o sus áreas de trabajo, ustedes van a ver que rápidamente ustedes ven al paciente y dicen, no, ahí no, aquí tampoco, aquí sí. Y eso se lo da un poquito la práctica. ¿Bien? Aquí vemos entonces un poco una imagen de lo que serían los catéteres.
Y vamos a mencionar las partes del catéter, porque entonces, ajá, la aguja, ajá, las aletas. ¿Qué otras? Bueno, a veces me dicen muchos disparates cuando me están hablando. Primero, el primer error, el catéter no es Yelco. Yelco es la marca de Johnson & Johnson. ¿Bien? Fíjense que yo no les hablo de Yelco. Hasta el momento, y si lo he dicho, ha sido un lapsus lingüe de catéter, porque Yelco es una marca. Y a menos que me paguen, yo no les voy a hacer publicidad a ninguna marca comercial. Entonces, es un catéter venoso periférico. ¿Ok? Entonces, él va a tener el catéter propiamente dicho, una aguja, que es la parte metálica, que es la parte que sacamos cuando colocamos la vía. Generalmente tienen un filtro, que es como el taponcito que viene aquí. La cápsula, por eso yo les hablo de que no deben encapsular nuevamente el catéter, la tapa y la tapita de la cápsula. Ven aquí entonces ustedes más o menos lo que serían los colores, amarillo, azul, rosado, verde y marrón, que son más o menos los colores internacionales. ¿Este de qué tamaño sería? De 20. De 20. ¿Sí? Rápidamente sabemos rosado 20, pero les repito, en la actualidad, en Venezuela, revisen, porque nos están llegando marcas comerciales que los colores están incluso invertidos. Entonces uno tiene la mala costumbre de guiarse por el color y uno debería guiarse es por lo que dice la etiqueta del catéter que ustedes tengan en la mano. Igual que... ¿Ah? O sea que no, nunca se dejan de llevar por el color, sino Pero es lo una que pasa es que, masa. o sea, yo pienso también que debe ser un problema en un momento de emergencia que están y que ya se supone que está Igual. estandarizado. Igualito tú debes revisar, porque hay algo que nosotros no revisamos, que es la fecha de vencimiento del catéter. Eso. Que es otra cosa que uno tiene que verificar por muy emergencia que sea. ¿Ok? Uno tiene que verificar la integridad de ese catéter. Entonces a veces decimos, no, como es una emergencia, todo es rápido, todo es corriendo. No, dentro de una emergencia, si uno hace las cosas como debe ser, uno puede atender adecuadamente al paciente en el tiempo indicado, con premura, pero siempre siguiendo las normas, siempre siguiendo los principios, sobre todo los principios de bioseguridad. Ajá. Vamos entonces a ver, lo otro sería seleccionar el conector que nosotros vamos a usar en un momento determinado. El conector debe ser liviano, ¿bien? ¿Por qué? Porque si pesa mucho, ¿sí saben lo que es un conector? Yo les traje dos muestras. ¿Bien? Esto es un conector clave y este es un conector tapa amarilla. ¿Y ustedes se acuerdan del significado de tapa amarilla? Chimbo. No lo puedo decir. ¿Ok? Entonces, cada uno tiene sus características y ya vamos a hablar de ellas. Entonces debe ser liviano, porque si es muy pesado, me va a desplazar la vía, me va a desplazar el catéter del lecho venoso. Debe ser seguro, en especial para el personal de salud. Entonces, cuando yo hablo de seguro, hablo de un conector que no me admite una aguja. A esto ustedes no le pueden poner una aguja. Él tiene un dispositivo especial, ahorita lo vamos a ver, donde yo conecto y cierro y mantengo un sistema venoso cerrado. Esto se admite agujas, ¿bien? Y por lo tanto, si tiene una aguja que yo pueda clavar aquí, que es lo que llamamos a caballito, ¿bien? Yo lo dejo puesto y esa aguja se puede salir primero. Yo tengo dos experiencias. Una es una enfermera que perdió un ojo porque se pinchó con una aguja. La aguja quedó en el aire, ya no se dio cuenta, pasó y la aguja se le atravesó la córnea, perdió el ojito. Y la otra fue de un bebé recién nacido que le conseguimos la aguja en la fontanela, bien, dentro de una incubadora, porque le pusimos una infusión a caballito. Entonces, no deberíamos utilizarlo. Este tipo de catéter, de conector, no lo deberíamos utilizar. Pero ¿qué sucede? Que este es más económico que este. Entonces, este es el que vamos a conseguir sobre todo en las áreas públicas de nuestras instituciones. Más sin embargo, con las condiciones, con las precauciones adecuadas, yo quizás pudiera utilizar este con una llave de 3 vías. Ya les vamos a explicar un poquito lo que es eso de la llave de 3 vías. Debe ser pequeño, debe ser cómodo para el paciente. No le voy a poner un conector que me le limite al paciente el movimiento, debe ser de pequeño perfil. Ok, esa es la guía para el protocolo para la caracterización de vías venosas periféricas del Hospital de Especialidades Pediátricas. Bien, lugar en el que yo trabajo. Van a ver allí que los Yelcos siempre van a ser chiquitos, que todo va a ser chiquito, porque yo trabajo con niños. Ustedes después van a adaptar eso
para adultos. Lo poco que les va a cambiar es, creo que es el grosor del catéter. ¿Ok? ¿Qué necesito yo para tomar una vía? Uno. Ajá, ustedes lo tienen allí. A ver, búsquenlo. Torniquete, guantes no estériles, no necesito que sean estériles, algodón, gasa, alcohol al 70%, solución de iodopovidona, solución salina, catéter venoso periférico, adhesivo antialérgico, aplicadores con punta de algodón, apósito transparente, inyectadores de insulina, conector clave con extensión, inmovilizador, etiqueta para identificar y envase para la eliminación de desechos punzo penetrante. ¿Bien? ¿Cuál es el procedimiento? Paso por paso y leanlo bien, porque dentro de un rato todos lo vamos a practicar. ¿Bien? Cada grupo va a escoger un voluntario que se va a dejar pinchar y una valiente que va a pinchar a su compañero. Procedimiento. Yo soy venosa. Primero, lave el miembro elegido para la cateterización venosa con agua y jabón de clorhexidina y seque con una toalla desechable. ¿Han visto ustedes que eso se hace? No. ¿Cuál es el objetivo de lavar? Eliminar la flora bacteriana del paciente. No siempre este paso se puede hacer. En pediatría debería ser lo ideal. ¿Bien? ¿Por qué? Porque los niñitos, por su propia condición de niños, ellos tocan todo, ellos todo se lo meten a la boca y ellos se contaminan mucho. ¿Bien? Coloque el torniquete, ojo, torniquete, no torniguante. ¿Ok? Bien. Colocar el torniquete a 10 o 15 centímetros por encima del sitio elegido. Para la función, proteja con un apósito de gasa, el torniquete no debe dejarse más de 2 minutos. Cuando digo protéjase con gasa es ¿por qué? Porque cuando yo coloco el torniquete, lesiono la piel. ¿Bien? No siempre vamos a tener gasa. Eso lo sé yo tengo que actuar pensando en lo que tengo y lo que no tengo. Pero si yo no tengo gasa, ¿qué es lo que yo hago? Le bajo la manguita al paciente, ¿bien? Y coloco el torniquete por encima de la manga de ese paciente. Y tengo mi campo y yo tengo aquí todo el espacio que necesito. No coloque el torniquete directamente. Me vas a decir la diferencia entre el primero y el segundo. Te pellizca, te molesta. ¿Bien? Entonces, nunca coloque. Si es un niño, agarren una franelita. Si es un adulto, papá, bájenle la manga, pongan el trapito, lo que sea. Pero no pongan el torniquete solo. Traten de no ponerlo solo. Coloque los guantes no estériles. Fíjense el orden en el que vamos. Lo tienen escrito y así es como me lo van a representar ahorita cada uno de ustedes para poderles poner nota. Desinfectar la piel con un algodón impregnado con alcohol al 70%, realizando círculos concéntricos del centro a la periferia hasta alcanzar un diámetro de 4 a 5 milímetros. Bien, yo con un algodón impregnado en alcohol. No le voy a poner alcohol ahorita porque tengo muy poquito. Bien, yo voy a el sitio que yo voy a pinchar, que es esta es la arena que elegí, no es el que he revisado, simplemente le voy a dar la técnica del alcohol. Yo debo del centro hacia la periferia en círculos concéntricos hasta alcanzar 3 a 4 milímetros. Cuando ustedes yo las veo haciendo esto, lo que estoy es pasando las bacterias de un lado para otro. Hay otras que hacen así. No, señor. ¿Por qué? Porque las bacterias me quedaron aquí. Cuando yo las vuelva a pasar, las que estaban en el algodón las volví a colocar. Entonces deben ser círculos concéntricos del centro a la periferia y hasta alcanzar más o menos un diámetro de 3 a 4. Dejen secar el alcohol. O dejen secar el betadine. ¿Por qué tengo que dejar secar el alcohol? Para que actúe. Para que actúe porque actúa. Dijimos que actúa por contacto, sea cual sea el antiséptico. Una pregunta. Ajá. Nosotros tuvimos una clase, nos dijeron que cuando vayamos a pasar el algodón, nada más hacemos desde adentro para afuera. Y Eso es de dentro hacia afuera. Pero cuando tú vas a tomar una vía, debes tener un poquito más de espacio. ¿Bien? Porque si tú haces esto nada más estás limpiando este pedacito. Entonces, ¿qué te cuesta? Limpiar un poquito más alrededor. ¿Ok?
Dejen que se seque. Cuidado con estas cosas. No. ¿Lo han visto? Sí. ¿Qué está pasando ahí? Todas mis bacterias se las estoy poniendo. Y cuando hago esto, lo que estoy es haciendo turbulencia sobre la zona. Entonces las bacterias que están aquí, acuérdense que yo les dije que estamos rodeados de bacterias o de microorganismos. Yo digo bacterias, pero puede ser espora, puede ser hongo, puede ser parásitos. Cuando yo hago esto, Y más en un hospital. y más en un hospital, yo lo que estoy es creando turbulencia y revolviendo. O sea, estoy haciendo un licuado de bacterias aquí en ese momento dado, ¿ok? Una vez desinfecte la piel, no vuelva a tocar la zona de punción, que es lo otro que hacemos. ¿Ah? Ok, ¿qué es lo otro que hacemos? Nosotros entonces limpiamos la piel y después entonces, me preparo no sé qué y llego ahí. Sí, aquí está. No, señor, porque si yo vuelvo a tocar, tengo que volver a limpiar. ¿Bien? Entonces no me vuelva a palpar después que ya han desinfectado. Se coloca el catéter elegido con el bíceps hacia arriba. Y en el caso, ya hay gente que ya la tienen adentro y después ya van a palpar. No, tú puedes palpar por encima. Tú puedes palpar por encima, porque a veces pasa. ¿Ok? A veces pasa que yo estoy, una vez que yo estoy dentro, yo digo, esta vena está bien buena, pincho y nada, no me sale sangre en la cámara. Yo puedo palpar aquí arriba para estar seguro, pero no aquí. ¿Bien? Pero yo he visto que tocan en el mismo No, no, en el mismo sitio, no. En el momento en que tú tocas el catéter con el guante, con la mano, ya lo contaminaste. Uno puede tocar aquí arriba, porque a veces uno, sí, aquí está, entonces uno desvía 2 milímetros hacia la derecha. ¿Bien? Pero por encima del sitio de punción, no por debajo. Coloque el catéter elegido con el bíceps hacia arriba e insértelo en un ángulo de 45 grados con un movimiento suave. Uno siente que algo cede. O sea, no hay forma de describir ni de explicar, pero uno siente que estoy en vía. Uno siente algo que está cediendo. A veces es un traqueo, uno siente el estoy en vía. Una vez que ya yo estoy segura que estoy en vía, bien, voy entonces a proceder a introducir el catéter y a sacar la guía. Es decir, yo reviso la cámara del catéter para estar segura que tengo sangre. Se retira el guiador de metal, bien, al mismo tiempo que se introduce el catéter. Ahorita lo van a ver en un video. ¿Ok? Deseche inmediatamente la parte metálica en el contenedor de material punzopenetrante y coloque el conector clave o bien el equipo de fluidoterapia si lo que vamos a hacer es a colocar una solución. Una vez que ya tengamos el catéter dentro y ya le pusimos el conector, vamos a desinfectar el sitio de inserción con un punto de betadine de solución de iodopovidona. Eso no lo hace nadie. Pero según las normas del Centro para el Control de Enfermedades, del CDC de Atlanta, en sus normas, ellos sacan una guía cada 2 años, que es la guía para el manejo de los accesos vasculares, ¿bien? Recomiendan colocar un punto de betadine en el sitio de inserción. Nosotros lo hacemos, incluso en mi hospital, que tratamos de tener todas las normas como debe ser, ¿bien? No lo hacemos con todos los pacientes, pero sí lo hacemos con los pacientes inmunosuprimidos. ¿Sí? Entonces, si ustedes saben que es un paciente inmunocomprometido, pónganle el puntico de betadine. Les repito, yo les estoy dando el deber ser, la técnica aprobada de manera internacional, pero tenemos que adaptar esa técnica a cada sitio donde nosotros tengamos que trabajar en un momento determinado. Bien, se fija el catéter periférico con una tira de adhesivo de aproximadamente 8 a 10 milímetros de ancho por 4 de largo. Se rodea en forma de lazo el conito de acople del catéter en su parte externa y luego se le pega a la piel. Y luego se debe fijar el catéter con un apósito transparente, que ustedes me imagino que tampoco lo han visto ni siquiera en las clínicas, que es este señorito que está aquí, pero nosotros hoy lo vamos a hacer según la técnica, porque yo le traje todas las cosas para que ustedes practiquen. Ok, se fija con el apósito transparente, posteriormente entonces se irriga las venas con solución fisiológica, con una jeringuita de insulina. Uno irriga la vena por 2 objetivos. 1, me aseguro de que estoy en vía. 2, lavo la vía.
No permito que la sangre se me quede dentro del catéter ni dentro del conector, porque de lo contrario el catéter se va a tapar. ¿Bien? Entonces yo irrigo la vía. Siempre que se cambie el apósito, se desinfectará el punto de inserción con solución de yodo povidona. Les repito, esto se hace muy poco. La que sigue. Ok, por supuesto debemos lavarnos las manos al terminar el procedimiento. Se recoge todo el material. Se documenta en la historia clínica el procedimiento realizado, indicando el número de catéter, sitio de inserción y eventualidades, si es que las hubo. De pronto se rompió una vena, de pronto se formó un hematoma y tuve que pinchar en otra parte. Todo eso uno debe reportarlo en la historia clínica y explicarle al representante o al paciente los cuidados posteriores a la colocación de ese catéter venoso periférico. No es llegar, pincharlo y ya ahí me fui. No, es explicarle a la mamá, por supuesto estoy hablando de pediatría que es mi área, pero explicarle al paciente o a su acompañante o a su representante cuáles son los cuidados. Le va a decir, no lo puedes mojar, si lo tomé aquí, trata de no flexionar el brazo, si usted ve que el flujo de la solución disminuye, avíseme. Bien, uno debe convertir a la madre del paciente o al acompañante del paciente en el mejor aliado. Uno le explica al paciente, mamá, cuando usted vea que esto se le está aumentando de tamaño, avíseme. Bien, así cuando comience la infiltración, yo la atiendo a tiempo y no espero que el brazo del bebé esté sumamente dematizado para ir a actuar o a accionar. ¿Cuáles son las complicaciones asociadas a la punción venosa? Porque uno dice, no metemos catéter ni nada, ¿de qué lo puse? No. Acuérdense, ¿cuál es el principal principio que nos rige a nosotros? ¿Cuál fue el que le dije al principio? No hacer daño. ¿Okay? Nuestro principal principio es no hacer daño. Para no hacer daño, primero tengo que utilizar la técnica adecuada y segundo tengo que evitar estas complicaciones en el paciente. ¿Qué es la flebitis? Que es la inflamación de la vena utilizada, cateterizada por la presencia caracterizada por la presencia de la tétrada inflamatoria, que son rubor, tumor, calor y dolor. Entonces no sé si ustedes pueden ver aquí en esta imagencita que tengo los 4 síntomas. Tengo calor, tengo rubor, tengo edema, ¿bien? Y por supuesto el paciente ahí lo que falta es que diga, ¡ay! Me duele. Puede ser un hematoma, que es la extravasación sanguínea en el sitio de punción que aparece durante o después de la colocación del catéter debido a la perforación de la vena. A veces nosotros cuando introducimos el catéter atravesamos la vena de capa a capa. Entonces hay salida de sangre hacia el espacio perivascular y por supuesto vamos a tener entonces el hematoma. A veces el hematoma no se presenta en el momento, sino que al día siguiente es que uno ve la presencia del hematoma en el paciente. Entonces a veces el paciente dice, no, es que esa enfermera no sabe tomar vía. Ese accidente le puede suceder a cualquiera de nosotros. O sea que cuando estemos pinchando atravesamos la vena. Tan sencillo como eso. Si son venas muy delgaditas, si son niños, sucede mucho en ancianos. Los ancianos tienen mucha fragilidad capilar. Entonces uno nada más con pinchar la vena, ¡plup! Ustedes ven que la venita hace como un globito, se infla. Bueno, eso es que atravesé la vena de capa a capa. La infiltración, que es la extravasación del líquido que estamos administrando fuera de la vena hacia el tejido celular subcutáneo. Bien, la trombosis es la oclusión total o parcial de un vaso sanguíneo por un coágulo de sangre. Ustedes pueden ver aquí, este es un corte de una vena. Esto que yo tengo aquí es un trombo. Este trombo yo no lo veo. Pero ¿qué pasa cuando ustedes van a administrar tratamiento y tienen un tapita amarilla de esos por allí y ustedes cuando lo van a pasar, no pasa? ¿Qué creen ustedes que pasó ahí? Se tapó. ¿Con qué se tapó? Con un coágulo, ¿verdad? ¿Qué hacen? No, depende, porque primero ellas revisan a ver si con solución pasa. ¿Pero si qué no, hacen con la solución? La Regresa. fuerza. Sí, la empujan. ¿Qué están empujando? Para Están absorber el flujo de sangre. empujando un coágulo hacia el torrente vascular, hacia el torrente sanguíneo. Ese coagulito comienza a viajar, hace todo el recorrido, llega a pulmón, generalmente, cuando llega a pulmón, los macrófagos del pulmón lo atrapan, que es lo que uno dice, generalmente el pulmón lo destruye, pero si no lo destruye, ¿para dónde va ese coágulo? No, el corazón no pasa mucho, porque el coágulo es muy pequeño.
te llega riñón y en los glomérulos, que son arteriolas, ahí se queda, te llega cerebro, donde tenemos arteriolas también, donde ya ahí no va a pasar más. Entonces de pronto nosotros vemos un paciente de 20 años, bello y hermoso, que ingresó por una apendicitis, y de pronto, ay chicos, ese muchacho tan jovencito le dio un ACV. ¿Sabes lo que es un ACV? Un accidente cerebrovascular. Y nadie se pregunta si fue la enfermera que le empujó un coagulito. Las insuficiencias renales no las vemos, porque suceden años después. Yo siempre digo, yo soy católica practicante, yo todas las noches rezo antes de acostarme, ¿okay? Y voy a misa todos los domingos, y yo todas las noches le pido perdón a Dios, porque yo no sé en mis 40 años de ser enfermera, a cuántos pacientes yo de pronto dejé sin riñones, ¿bien? Por una mala praxis, porque eso es mala praxis. No empujen un coágulo. Si el coagulito está allí, aspiren hacia la jeringa, que a veces tenemos suerte, y traemos el coágulo. Si no, tomen otra vía. No lo hagan. Despierten, yo quisiera despertarles la conciencia en ese sentido. No lo hagan. Aunque lo vean hacer, aunque ustedes ven a 40 enfermeras que lo están haciendo, ustedes se van a acordar de la viejita aquella que nos dio el taller, que nos dijo que no lo hiciéramos, porque ustedes no saben el daño que pueden estar causando. Y lo peor es que ese daño no lo veo. Yo el daño que estoy haciendo no lo veo, porque puede ser un daño que aparece dentro de 3 meses, dentro de 3 años, dentro de 10 años, y yo no lo vi. Pero cuando llegan de las puertas del cielo, papá Dios sí lo vio. Yo creo que a mí me va a mandar como para el baile 14. ¿Bien? ¿Por qué? Porque en 40 años uno ha cometido muchos errores. Entonces lo que no quiero yo es que ustedes lo cometan. ¿Ok? Ajá, celulitis es la inflamación aguda del tejido conectivo de la piel que resulta de una infección generalmente por estafilococo, por los mismos estafilococos del paciente, por estreptococos o por otras infecciones bacterianas, que es cuando ustedes ven el trayecto rojo, caliente, el paciente le arde, pero ya cuando hablamos de celulitis ya tengo presencia de secreción purulínica, casi siempre. ¿Ok? ¿Qué pasa con las complicaciones? Yo, con todas estas cositas que les estoy diciendo, celulitis, flebitis, puedo llegar a que el paciente me haga una sepsis. Y acuérdense que les dije que sepsis también es una patología, ¿bien? Que es un estado en que el paciente está gravemente enfermo porque la infección se ha generalizado hacia los pulmones, hacia los riñones, el paciente tiene una bacteremia, el paciente tiene muchas cosas, y aunque les parezca mentira, yo he visto sepsis cuyo origen es una pinchada de una vena. Entonces vamos a tener un poquito de cuidado con esa. Ya. ¿Qué pasa con la sepsis? Si yo tengo un patógeno que me va a producir una infección, la respuesta del individuo es inflamación, después difusión endotelial, coagulación, fibrinolisis, otros factores, hay pérdida de la hemostasis, hay difusión total del paciente y el paciente tan sencillo como que se muere. Y yo he visto sepsis cuya punto de partida ha sido la toma de una vía periférica. La enfermería es la ciencia del cuidado, es la ciencia del cuidado de la salud y la asistencia al ser humano. No sé si ustedes lo sabían o se los habrán dicho, pero la misión de una enfermera es cuidar. ¿Bien? Y enfermero. Y de un enfermero, perdón, es cuidar. Se entiende por enfermería el cuidado integral que realiza el personal calificado, y los felicito porque ustedes están tratando de calificarse, sobre un individuo en diferentes condiciones de salud que requieren permanente atención y protección. Una de mis funciones es proteger al paciente, y a veces es protegerlo de mí misma, o de otros compañeras, o de otros compañeros que no están haciendo las cosas como es debido. ¿A qué sigue, princesa? Enfermería es sinónimo de bioseguridad. Acuérdense siempre, ¿con qué empezamos esta clase? Con bioseguridad. Bien, nosotros somos sinónimos, nosotros somos el personal que más debe cumplir las normas de bioseguridad. La enfermera es la garante de que el cuidado brindado al paciente sea rápido, sea oportuno y sea libre de riesgo. La decisión es tuya. Y cuando digo tuya estoy hablando así acabamos. La decisión es tuya. Tu protección es fundamental, lo dijimos, pero la protección del paciente es lo más importante. Y lo importante está por dentro. ¿Okay? Así es que vamos a hacer conciencia, vamos a explorar ese corazoncito que tenemos, que Papá Dios nos dio,
desde el momento en que empezamos a estudiar enfermería, fue porque Papá Dios nos eligió para esta profesión. No crean que fueron ustedes que eligieron, no. Fue Papá Dios el que las eligió porque tienen las cualidades necesarias para cuidar. Porque vinimos a este mundo para cuidar a otros. Otros que han puesto su vida en mis manos. Otros que están confiando en que lo que yo hago está bien. Entonces no podemos, primero, defraudarnos a nosotros, a nosotras o a nosotros, y segundo, lo más importante es no defraudar, por supuesto, al paciente. ¿Ok? ¿Claros hasta aquí? ¿No preguntas? Estos dispositivos de bioseguridad, que los vamos a ver dentro de un ratico, por eso es que quería que Inés estuviera aquí. Ayúdale ahí, por favor. Sí, pero dejamos aquí, pero sí estamos en... Okay. Sí, allí, de frente a mí. Existen ciertos dispositivos de bioseguridad que nosotros debemos conocer, que nosotros debemos saber utilizar. Pásame la primera presentación. Vamos a tener un conector clave con espiga. ¿Bien? ¿Ustedes han visto alguna vez un conector clave con espiga? Es este señorito que está aquí. ¿Y saben para qué sirve? ¿No lo han visto nunca? Para pasar soluciones. Si le pasamos soluciones al pobre cristiano, Eso se introduce para sacar la solución. Él es un sistema cerrado, como ya yo les dije, ¿bien? Se coloca dentro de la solución y yo aquí voy a extraer la solución, conecto una jeringa y extraigo la solución que yo necesito en un momento determinado. Todo el material que viene estéril trae por donde abrir. Que tenemos la mala costumbre de destapar las cosas por donde menos van. Y con la boca, y con los dientes, y con no sé qué. Piense que él trae ahí su formita y yo simplemente abro. Ya está, dale. No tuve que hacer absolutamente más nada. Bien, yo tengo mi solución con mi conector clave con espiga. Bien, ya la aguja no la uso. Ponerla ahí por si acaso no se vaya a caer y me vaya a dañar a alguien. ¿Ok? Tomo mi torunda con el algodón, limpio la zona, el conector. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 veces. ¿Cómo les dije yo que actuaba el antiséptico? Por contacto. Entonces, si yo nada más hago así, ¿tuve el tiempo suficiente para desinfectar? Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Ok? Voy a conectar. Esta es una jeringa Luerloc, es decir, que tiene zonas de rosquita, son las que tienen seguridad, pero aquí se puede utilizar cualquiera de ellos. Enrosco y extraigo la cantidad de solución. Fíjense dónde está mi dedo, no estoy tocando el émbolo, que ese es un error grave que cometemos. ¿Ok? Extraigo, roto, y ya yo tengo la cantidad de solución que yo necesito en un momento determinado. Si yo me equivoqué y quiero meter la solución, ¿qué pasa? No me entra. ¿Ok? Entonces, yo tengo mi conector clave con espiga que me va a permitir extraer con seguridad cualquier cantidad de solución que yo quiera en un momento determinado. ¿Qué es lo que hace normalmente la gente? ¿Qué han visto ustedes en las emergencias? Que conectan la inyectadora a la solución y sacan. Con una aguja. ¿Ok? Entonces Conectar hay la aguja. riesgo para mí porque tengo una aguja, hay riesgo para el paciente puesto que estoy contaminando la solución. Pensé que Marilena quería entrar. Estoy contaminando la solución. Recuerden que les estoy hablando de lo ideal. Lo ideal sería... Lo ideal sería entonces tener un conector clave con espiga que me permita a mí en un momento determinado hacer eso que acabo de hacer, extraer la solución que yo necesito. ¿Ok? Para usarlo, ya yo cometí dos errores. Primero, no me lavé las manos, y segundo, no me puse mascarilla ni me puse guantes. ¿Bien? Entonces, pero como eso no lo voy a usar con nadie, tranquilo. Cuando ustedes lo vayan a hacer, tienen que tener sus guantes y un previo lavado de las manos. Ya lo demás se los dije prácticamente cómo se debería hacer. ¿Ok? Como norma, debe ser utilizado en todas las áreas clínicas donde se usen frascos o bolsas de soluciones parenterales para la preparación de medicamentos o tomas de vías periféricas.
Normalmente no se ve a la enfermera lavándose las manos, pero hay algunas que no se las lavan y otras que se echan antibacterial. Eso no tampoco es. Y el antibacterial es peor porque ellos como que filtran, no se fijan. No, el antibacterial tiene sus usos. Tiene sus usos muy bien especificados y es una ayuda. No es lo mismo lavar Pero las ¿qué manos. sucede? Que yo debo lavarme las manos cuando voy a accesar el sistema vascular. Suponte que yo no me las lave porque voy a darle una tabletica a la señora. No voy a entrar en una cavidad estéril. Pero si yo voy a tomar una vía, si yo voy a poner una sonda vesical, si yo voy a preparar el tratamiento, yo tengo que lavarse las manos. ¿Bien? El antibacterial me serviría de un paciente a otro. ¿Por qué? Porque llega un momento en que si yo tengo 30 pacientes, tengo que lavarme las manos 30 veces en una hora. No hay mano, no hay piel que te aguante eso. No lo hay. Por muchos emolientes que tú te coloques. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer? Nosotros debemos lavarnos las manos al iniciar de preparar el tratamiento y clasificar los pacientes y decir, ajá, esto que tengo aquí ninguno tiene proceso infeccioso. Este está por cefalea, aquel está por no sé qué. Y tengo 2 con diarrea y tengo 2 con neumonías por allá. Esos 4 yo los voy a dejar de último y voy a comenzar a administrar el tratamiento por lo menos contaminado. Entre uno y otro de ellos, yo me puedo poner antibacterial. ¿Bien? Pero cuando llegue a los 2 que tienen neumonía, y fíjense que los 2 tienen neumonía, yo me lavo las manos, atiendo al primer paciente con neumonía, Dios te guarde, me vuelvo a lavar las manos y le administro el medicamento a la señora. Y después que termino con ella, me vuelvo a lavar las manos. Porque allí sí tengo un patógeno evidente en mis manos. ¿Bien? Voy a dar el tratamiento vía oral, antibacterial. Ahí me puedo poner antibacterial entre uno y otro paciente. Pero si yo voy a tomar una vía, por Dios, tengo que lavarme las manos. Si yo voy a administrar el tratamiento endovenoso, ¿ah? Así sea que usa guantes. Ojo, el guante no sustituye el lavado de las manos. El lavado de las manos sí sustituye el uso de guantes, parece mentira. Fíjense bien, un buen lavado de las manos me sustituye los guantes en un momento determinado, que no tenga guantes. Me lavo bien las manos y voy y entro con el procedimiento. Pero los guantes no me sustituyen el lavado de las manos. ¿Ok? Ajá. Se debe garantizar la esterilidad. El dispositivo puede ser utilizado en frascos y en bolsas de solución estériles por un lapso de hasta 72 horas. Debe rotularse el dispositivo con la fecha en la cual fue abierto. Bien, fíjense que aquí tenía el adhesivito porque yo se lo puse y se me cayó. Este dispositivo puede ser utilizado para la preparación de NPT y las soluciones o instilaciones endotraqueales en los casos de que esté en la unidad de cuidados intensivos. Bien, entonces conector clave con espiga. El Ventispide ya prácticamente no está viniendo, ¿ok? Es una espiga con filtro antibacterial de 0,22 micras. Es más, está tan que no tengo ninguna para mostrarles en este instante. Él se utilizaría como ¿para qué? Como cuando yo quiero preparar medicamentos que por su misma composición me generen partículas. Hay medicamentos que me generan partículas y esas partículas yo se las paso al paciente. ¿Bien? Para eso yo debería utilizar el Ventispide o el Chemosur, de pronto lo conocen ustedes. Se usa mucho en quimioterapia. Cuando uno está preparando quimioterapia antineoplásica, porque además de eso me iguala las presiones entre el frasco y la atmósfera y yo no genero aerosoles. Y en quimioterapia eso es muy importante. Bien, debe ser utilizado en todas las áreas clínicas donde se utilicen frascos multidosis, para, por ejemplo, lidocaína, gluconato, diflucan. Debe rotularse el frasco de medicamentos o solución con la fecha en la cual fue abierto y se debe garantizar su adecuada utilización. Puede permanecer en uso dentro del mismo frasco hasta por un mes, conservando la esterilidad o solución electrolítica, siempre y cuando no se vea afectada la estabilidad del producto. ¿Bien? ¿Claro hasta aquí? Tengo el conector clave, que fue el que les mostré hace un ratico. A ver si tengo uno destapado, aquí está, para no destapar otros, son sumamente costosos. El conector clave es el que yo puedo colocar en vez del tapa amarilla, ¿bien? ¿Y cuál es la ventaja de este señorito que yo tengo aquí en mis manos? Que primero es un sistema cerrado, no admite agujas. Yo se los voy a pasar para que ustedes traten de meterle una aguja para alguna parte para que ustedes vean que no lo puede hacer, ¿ok? Es un dispositivo de bioseguridad para ser colocado en catéteres IV periféricos y centrales, libre de aguja y tapones. Está diseñado para mantener un sistema cerrado y estéril. Internamente posee un sello de silicón, que es esto que ustedes ven aquí en este momento.
que funciona como válvula. Está evitando la obstrucción del catéter por el flujo de sangre, minimiza la máxima posibilidad de accidentes laborales. Por supuesto, si yo no le puedo meter una aguja a esto, yo no me voy a pinchar con una aguja. Y la otra ventaja es que él me actúa como un sistema cerrado, no se llena de sangre, por lo tanto no se tapa. ¿Bien? En cambio, el tapa amarillita sí se me tapa a cada rato y en cualquier momento. ¿Cómo se utiliza? Igualito, lavado de las manos. Yo lo saco del empaque, ahorita vamos a verlo porque hay muchos tipos de estos aparatos. ¿Qué costo tiene ese? No tengo idea, pero cuesta más que el amarillo. 75 cuesta. Sí, no tengo idea, pero cuesta mucho más. Pero entonces esto te previene todas las infecciones asociadas a catéter. Si tú lo utilizas correctamente, el paciente no se infecta, ¿bien? O disminuye. Recuérdense que le estoy hablando de las normas del CDC y es lo que recomienda el CDC. El CDC recomienda, de pronto no esta marca, pero recomienda es un tapón que sea antirreflujo, que sea antiagua, ¿bien? Y que me mantenga un sistema venoso cerrado. Ok, yo lo saco del paquete. Para su utilización importante, siempre debo limpiar con el algodoncito, con el alcohol, esta parte. Esto va a la vía, lo tengo puesto en la vía. Yo antes de accesar la vía siempre, a ver, ¿cómo es? 10. 1, 2, 3, 4, hasta el 10. Cuenten siempre hasta el 10, son más o menos 10 segundos, que es lo que se necesita para que esto funcione, ¿ok? Se colocan los guantes, abrir el empaque, retirar la capucha protectora del dispositivo. Eviten todo momento que el dispositivo entre en contacto con superficies no estériles, porque antes de colocarlo, ¿bien? Pues entonces a veces lo sacamos y lo ponemos encima de la bandeja, no. Ábranlo cuando ya lo vayan a colocar, o de pronto lo abren, lo dejan en su estuchito hasta el momento en que lo vamos a utilizar, ¿ok? Enrosque el dispositivo por su extremo distal con el cono de acople del catéter. Al momento de ser utilizado, limpie la goma del conector, conecte el cono de acople a la inyectadora, igualito que si fuera aquel. Cuando yo lo voy a utilizar, conecto, limpio y conecto al acople y se me acopla inmediatamente. Si ustedes ven, cuando yo voy a administrar los líquidos, él sale. Este sí me permite, ¿ven?, que pase el líquido, porque su función es esa. En cambio, la espiga no permite que yo le vuelva a meter a la solución absolutamente nada. ¿Ok? Utilice preferiblemente inyectadoras, equipos de infusión con sistema Luer-Rock, que es el de rosquita, o Luer-Rip, que es el de piquito. ¿Bien? Para retirar las inyectadoras del equipo de infusión del dispositivo, gírela suavemente hacia la izquierda y desconecten, que yo se los expliqué. O sea, yo hacia la derecha conecto, hacia la izquierda desconecto, porque entonces a veces la gente lo tiene puesto y intenta, no, si lo intentan jalar, se traen el catéter del muchacho. Recuerden siempre, derecha aprieto, izquierda desenrosco. Independientemente de la marca, todos estos aparaticos funcionan igual. ¿Bien? Y recuerde cubrir la vía del acceso del conector con algún material estéril, que puede ser una curita o algo así. La que sigue. Ajá, ¿por dónde voy? Ok, ahí va para allá. Normativa: debe ser utilizado en todo paciente con diagnóstico certero o presuntivo de hepatitis, HIV o cualquier otra enfermedad infectocontagiosa. De pronto yo en el servicio puedo utilizar tapa amarilla. Y de hecho nosotros lo usamos en mi hospital, les repito. Nosotros utilizamos en un paciente ambulatorio que sé que va a estar nada más 4 horas conmigo. Y lo hacemos por costo. ¿Ven? Porque este es mucho más económico que el otro. Pero si es un paciente inmunocomprometido, de donde sea sacamos un conector clave. Sacamos uno de estos. ¿Bien? Entonces, no me importa el costo, porque el costo ahí más bien es un aliado para mí. O sea, el dispositivo para mí es un aliado, puesto que me va a prevenir un proceso infeccioso. Y en el proceso infeccioso, ¿cuánto voy a gastar en antibióticos? Entonces, al servicio de compras de mi hospital, yo los manejo por ahí. Yo le digo a papá, ¿pero cuánto te cuestan 20 gramos de Maxipime? Que es lo que yo tengo que ponerle al muchachito. Te cuestan 6 millones de bolívares. Y esto te cuesta 75 bolívares. Entonces, ¿cuál me vas a comprar primero? Entonces, por ahí uno los va manejando para que ellos te den las cosas que tú necesitas en un momento determinado. Debe ser utilizado en todo paciente séptico, debe ser utilizado en todos los accesos vasculares centrales, especialmente en pacientes inmunocomprometidos. Aquí es donde nosotros no rompemos esta norma. Una vez colocado el dispositivo, cuando esté en uso, el conector puede permanecer hasta un máximo de 96 horas. O sea, yo lo puedo tener colocado hasta 96 horas. ¿Bien? El conector puede permanecer puesto durante un máximo de 7 días si no lo estoy utilizando.
Ahí nosotros tenemos unos ciertos catéteres que se le hace la cura cada 7 días, entonces se dejan por 7 días. No hay problema. Sigue. El micro, ya de aquí para adelante, todo lo demás es igual. Ya les expliqué lo que es importante, qué es lo que es el catéter. ¿Por qué? Porque de aquí para adelante ya vamos a tener entonces un micro, que no tengo. Sí tengo. Eso es juguetico. Mi juguetico, ella dice que esos son mis jugueticos. El micro es simplemente para ser utilizado en pediatría. Fíjense que este es de un solo lumen, lo tenemos de 2 lumen también, de dos conectores que nos van a permitir mayor posibilidad de trabajar para administrar mayor cantidad de cosas, ¿ok? Principio el mismo, técnicas asépticas las mismas, las que siguen. ¿Ok? Son las que siguen, son las mismas. Dale. Ajá. También tenemos, debe ser utilizado en todo neonato o lactante, que es el que nosotros utilizamos, menor con accesos vasculares, tanto periféricos como centrales. Debe ser utilizado en todos los accesos vasculares centrales, especialmente en pacientes inmunocomprometidos. Igual puede durar 96 horas. Se prohíbe el uso de llaves de 3 vías con estos dispositivos. ¿Ven? La que sigue. Tenemos entonces, aquel era el sencillo, este es el doble, que es el que tengo acá. El mismo sistema y los mismos cuidados, ¿ven? Sobre todo el de acceso, limpiar aquí antes de que nosotros le conectemos a esto una jeringa o un inyectador. Los principios son exactamente los mismos, tanto para eso como, aquí tenía el solito, como para los equipos de solución. Los equipos de solución también los hay con conector clave en los puntos de inyección. Un conector clave, los hay con 2 puntos de inyección con conector clave también. Y tenemos la bureta de solución que también puede venir con el punto de infusión. Déjenme destaparla. ¿Ven? Tenemos la bureta, que la parte más importante es que trae uno en el punto de acceso de la bureta, donde nosotros administramos los medicamentos para ser diluidos. Y este tipo tiene otro punto de inyección también con conector clave. ¿Ven? Todo esto, el principio el mismo y los cuidados los mismos. Si yo voy a poner algo aquí, limpio con alcohol. Si yo voy a conectar aquí otra solución, porque por ejemplo yo puedo tener esto puesto y aquí poner la base del paciente. ¿Bien? ¿Qué más jugueticos tengo por acá? La que sigue, yo creo que ya terminé con los claves. Dale, porque ya esto es las normativas de uso. Este es el equipo que ya se los mostré. ¿Okay? Sigue. El adelante. ¿Okay? Hay uno que desgraciadamente yo no lo tengo, ya Venezuela casi no está llegando, que es el filtro con un conector clave aquí. Pero igualito aquí, donde está el punto de inyección, aquí lo que hay es un clave. Bien, ¿para qué creen ustedes que es este filtro? Me imagino que para filtrar. ¿Para filtrar qué? Alguna solución. Yo les dije hace rato que hay soluciones que producen partículas. Entonces, este lo uso yo cuando necesito, Alguna quimio. sobre todo con las quimios, ¿no? Y hay ciertos antibióticos que también te producen partículas. Entonces, yo necesito filtrar la solución que estoy pasando. Entonces, aquí se me quedan todas esas partículas. Este es un filtro de 0,22 micras. Se usan por quimioterapia, les puedo mencionar el Taxol, por ejemplo, que se puede utilizar. ¿Okay? Este es el mismo filtro, aquí tengo otro juguetico. La que sigue, a ver si me pasé de alguna. Bueno, ya. ¿Ok? Ya terminamos con los juguetes. Entonces, preguntas de los dispositivos de bioseguridad. En las clínicas los van a ver, ¿bien? Los que les toque trabajar en clínicas. En los hospitales de pronto no los van a ver, pero ustedes los pueden solicitar. O por lo menos ustedes saben que existen y que se pueden colocar en un momento determinado.